¿Listo? Muy bien, pues queridísimas amistades invisibles que se encuentran del otro lado de la pantalla. No sé qué gusto me da estar aquí hoy con ustedes en este miércoles de Contraesquina. Recuerden que se transmite en vivo los miércoles en algún punto después de las 8 de la noche. Miren, ya estamos más temprano, son las 8:21, para que luego no se... Pues no sé si primera vez, pero porque al inicio sí, antes de las 8:30. Cuando lo sacábamos desde Cascabel Radio Social en vivo, ¿te acuerdas? Ahí sí empezamos a las 8. Porque ahí nos obligaban. Ahí nos obligaban y luego empezó el desorden acá en Foco Estudio. Un saludo a todo el equipo de Cascabel Radio Social, al equipo de casa, no se diga, su mesa directiva. Esta estación de radio, Cascabel Radio Social, en la que salimos los jueves retransmitidos, se está empezando a convertir en un gran pináculo de la democracia sanmiguelense, que la gente escuche historias, escuche narrativas nuevas, y qué mejor que la narrativa que les traemos hoy, porque nos han vendido esta idea, sobre todo los políticos rancios, de que si eres de fuera, si no naciste aquí en San Miguel, tú no tienes nada que decir. Lo cual es cuestión completamente ilógica. Leovino Zavala no nació aquí en San Miguel y él fue el creador de, no solo el mejor notario que ha tenido el Estado en toda su historia, fue además el creador de uno de los mejores libros de poesía, con un personajazo, que a ver si en los comentarios me ponen quién es. La vez pasada tampoco me acordaba yo, y otra vez se me olvidó el nombre del personaje. Es que es un personaje que nace en Comonfort, pero es inventado. Y luego hay gente que cree que es cierto porque por ahí hay una placa del personaje, aquí nació, y no, ahí nació otra persona, pero es un personajazo. Ahorita lo ponen en los comentarios porque la vez pasada ya me lo pusieron. Que es como un Robin Hood o algo así. Algo así, es una persona de bajos recursos que nace en Comonfort, no es cierto, nace en Neutla, nace en Margarito Ledesma. Vean, no tuve que leer los comentarios. Margarito Ledesma nace en Neutla, es este personaje impresionante que crea Leovino Zavala, que no era de San Miguel. Y este Margarito Ledesma escribe poesía, es el personaje que escribe poesía. Ese libro, Poesías, de Margarito Ledesma, es un libro de culto en el mundo de la poesía a nivel nacional. Yo me acuerdo de haberlo visto en Ciudad de México con gente muy letrada, hasta que un día Lucy Núñez, a quien le mando un abrazo y saludo, me lo regaló. Es un librazo. Y no es el único. Sterling Dickinson tampoco nació aquí. Miren todo lo que dejó la biblioteca pública, dejó Patronato Pro Niños, o sea... Hay muy buenos ejemplos ya, si viene de repente gente que nació en Michoacán y se roban hasta la cuarta parte del presupuesto anual. Hasta el agua, compadre. Hasta el agua de las flores. Y las becas de los niños. Luego hace parecer que nada más porque vienen de Michoacán o de fuera son malas personas. No, malas personas quienes nos gobiernan y se roban la lana, pero hay muy buenos ejemplos de personas no nacidas aquí, pero que sí son criadas aquí, que aquí estudian y que le agarran un cariño enorme a San Miguel, y este es el caso que tenemos hoy. ¿Lo puedes presentar, Ana? Claro que sí, es un honor para mí tener aquí como gran invitado de la noche a Manuel Retana. ¿Cómo estás, Manuel? Un gustazo estar aquí, muchas gracias por la invitación y un orgullo de crecer en San Miguel y de estar representando a San Miguel en el espacio. Y pues Manuel, aquí como lo ven, de jovencito, chicuelillo, pues este niño creció desde los 6 años, ahorita nos va a platicar él su historia, pero él estuvo viviendo literalmente su infancia aquí en San Miguel de Allende, recorrió escuelas que todos seguramente conocemos, y su sueño era, un maestro te dijo, ¿no?, que tu límite era el cielo, y pues ya hasta lo pasó. Él de aquí de San Miguel de Allende llegó a la NASA. Y pues esa es la historia bonita, una gran historia que hoy vamos a tener. Ya estuvimos platicando un poquito tras los micrófonos, y de verdad es una historia que es muy para motivar a muchos de los niños que seguramente van a conocer esos caminos que él tiene por contarnos esta noche. Y pues yo ya no quiero hablar, mejor háblanos tú. Perfecto. Cuéntame cómo llegaste aquí a San Miguel, porque llegaste muy chiquitito, ¿verdad? Pero primero, ¿dónde estás ahorita? Solo para contexto. Yo vivo en Houston, trabajo en NASA Johnson Space Center, es donde entrenamos a los astronautas y donde ahorita está la crew de Artemis 2 que acaba de llegar de la Luna. Ellos entrenan ahí y de ahí planeamos la misión, de ahí la volamos, y yo soy gerente de sistemas de soporte vital, que es lo que da aire y oxígeno a los astronautas para que puedan vivir en la cápsula Orión.
Estamos hablando con una persona de la NASA en contacto directo, con quienes acaban de subir al espacio y es un sanmiguelense hecho y derecho. Les vuelvo a repetir, ser sanmiguelense no tiene nada que ver con dónde nazcas. La mayoría de las personas que se dicen sanmiguelenses y lo usan como de pretexto, nacieron en Celaya o en Ciudad de México porque eran fifís y no querían usar el Hospital General de aquí. Todos los demás nacemos donde nos da la gana, pero somos sanmiguelenses porque le tenemos cariño a esta tierra, y es el caso de quien hoy nos visita, que ha llegado hasta la NASA. Y ahora que ya saben lo grande que es esta historia, ahora sí vamos a empezar desde el inicio. Platícanos. Y antes de iniciar con mi historia, voy a hablar un poquito, de hecho, de mi mamá, una historia muy similar de muchísimos mexicanos, sobre todo en el norte de México, pero aquí en Guanajuato también. Mi mamá tuvo un matrimonio primero y tuvo a mis hermanos dos más grandes. No le fue muy bien en su primer matrimonio de mis dos hermanos más grandes. El papá era le gustaba el juego, le gustaba el alcohol, le gustaba la vida. Entonces ese matrimonio no funciona y mi mamá conoce a mi papá. Mi papá es una persona joven, trabajadora, y le mete esa chispa de vámonos a Estados Unidos a tener una mejor vida. Y no importa, tráete a tus dos hijos y vamos a probar mejor suerte. Entonces mi mamá en el 94 se va a los Estados Unidos con mi padre, con dos hijos. Mi papá es mexicano. Y se fue como muchos mexicanos a probar mejor suerte, a hacer construcción. Entonces llegan a los Estados Unidos y viven ahí. Mi mamá empieza a trabajar, se embaraza de mí, trabaja todo su tiempo embarazada. Y yo nazco en los Estados Unidos, pero la relación de mi mamá y de mi papá no funcionó muy bien. En realidad no se llevaron muy bien. Y mi mamá, a las 8 semanas de que yo nazco, se regresa a Durango. No es cierto. Entonces regresa a Durango. Mi papá pues nos manda dinero y luego regresa a México para convivir más con mi mamá, para convivir conmigo, y después nace mi otro hermano. Somos 4 hermanos. Al final no se encontraron. Mi papá dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a Estados Unidos a hacer billete, yo les mando, no me olvido de ustedes, échenle ganas. Mi mamá vive en un pueblito, bueno, una ciudad chiquita en Durango que se llama Guadalupe Victoria. Ahí crecemos 4 hermanos y una mamá soltera. Y de ahí nos movemos a la ciudad de Durango. Mi mamá, muy trabajadora, siempre tuvo trabajos. Y de ahí ella conoce a mi padrino, a mi papá, que fue mi padrastro también. Y él era de la Ciudad de México. Y le dijo a mi mamá, vamos a la Ciudad de México. Y mi mamá sentía que la Ciudad de México era muy grande para ella. Entonces le da otra alternativa. Le dice, vamos a San Miguel. ¿A San Miguel? Y mi mamá vino por un tiempecito. Creo que mis tíos nos cuidaban un poquito. Ella vino a conocer, dijo, no, de aquí soy. Entonces ella salta de Durango, que está a 8 horas de aquí de Durango, salta a San Miguel de Allende. Y así es como yo llego a los 6 años a San Miguel. Maravilloso. Y luego ya se quedan aquí. Nos quedamos aquí. De hecho, mi mamá llega y abre un restaurante que se llamaba El Vikingo en Suspiro 7, donde literalmente pone una mesita y vende tostadas de mariscos, y ahí se empieza a hacer ese negocio. Nosotros vivíamos en esa casa muy cerca del Parque Benito Juárez, a una cuadra, y ahí crecemos nosotros. Ya después el municipio, ya que agarras licencia de alcohol, pues no te dejan que viva gente ahí, y empieza a expandirse el negocio, y nos movimos a San Antonio, pero crecimos aquí mis 4 hermanos y mi mamá. O sea, vivieron en San Antonio. Y ahí está tu mamá también, ya en esa zona. De ahí nos movimos a Bellavista. Ahorita vivo en Bellavista. Pero muchos años allí. Cuando fui a la Heroínas, viví en San Antonio. Fue a la escuela en Heroínas, así que un saludo a todos los que están en la escuela de Heroínas, y luego fue a la secundaria en la Leovino Zavala. En la Leovino Zavala, y le da un poquito de risa a mis hermanos más grandes, porque cuando ellos cambian de escuela, llegan y cambiamos a medio año, nos vinimos a la mitad yo me vine a la mitad del segundo año. Ellos no querían, perdieron a todos sus amigos, se movieron de estado a estado, entonces llegan un poquito rebeldes aquí a San Miguel y entran a la Leovino en la tarde, y eran un desmadre, mis hermanos, y nos dieron como mala reputación. Entonces yo, cuando llevo 5º o 6º año, ya empiezo a aplicar a la Leovino, como que no nos quería porque conocían a mis hermanos. Sí, ya sabían. Pero es de los Retana, no venga. Sí, ¿no? Sí, entonces pero
mi hermano y yo, el más chico y yo, le echamos muchas ganas siempre a la escuela y nos fue muy bien y aprendimos mucho. Yo en la Heroínas, un recuerdo que tengo muy bonito del profesor Loyola, que ya en paz descanse, él era maestro de matemáticas, pero venía a hacer rondalla con nosotros. Yo aprendí a tocar guitarra aquí en San Miguel. De hecho, soy mariachi. Esa es otra cosa que hago. Soy mariachi, toco mariachi y aprendí aquí en San Miguel a tocar guitarra. En rondallas íbamos a la radio, íbamos a una TV local aquí, íbamos a iglesias, graduaciones, bodas. O sea, nos traen por todo San Miguel. 40 niños con guitarras y ahí pues estudié y mismo en el Leovino también hice rondalla y nuestro maestro de Tololoche, Víctor Manuel Morales Yáñez, era mi profesor de ciencias también, mi maestro de ciencias, y él me mete a la biología, me enseña física. En física es donde aprendo sobre qué la NASA hace y a qué se desempeña. Y también tomé química con él y me dio muchísimas bases. De hecho, o sea, yo sé que muchas veces le echan la sala a la educación pública de México, pero yo en realidad llegué con muy alto nivel de matemáticas a Estados Unidos. No hablaba inglés, no entendía mucho el inglés, pero las matemáticas, la física, la dominaba muy bien porque mis maestros, yo tuve muy buenos maestros y con Loyola las matemáticas que me enseñó, los trinomios cuadrados perfectos, o sea, matemáticas que usé hasta la universidad también. Pues nada más para quienes se están conectando ahorita, estamos con Manuel Retana, que trabaja en la NASA, estuvo ahorita a cargo de las cuestiones de oxígeno de la misión de Artemis 2, ¿verdad? Artemis 2 y Artemis 3 también. Artemis 2 y Artemis 3, conoce, o no nada más conoce, sino que trabaja directamente con los astronautas que fueron para allá arriba recientemente, y tenemos comentarios, así que los voy a leer rápido. Raúl Martínez te manda saludos y dice que gracias por confiar en este maestro. No estoy seguro que se refiere con este maestro. ¿Será que él era el maestro? Sí, Raúl era mi maestro de danza y le quiero agradecer mucho porque a veces muchas cosas no se traducen. Tomas una clase de, no sé, ética y obviamente es muy importante la ética, pero él me enseñó a bailar y siento que fue de las mejores cosas que he podido. En todo el mundo yo creo que he arrasado. He ido a Canadá, he ido al Reino Unido, y en todo el mundo la gente se alegra que el mexicano sabe salsa, cumbia. O sea, eres buen bailarín. Y gracias a Raúl. Muy bien. Un saludo a Raúl. Dice, es que aquí está su esposa también. Su esposa está aquí y confirma que sí baila. Que sí baila bien. Nos dicen, tenemos más mensajes, nos dice, ay Dios, que están llegando un buen de likes también. Hola, ¿recuerda la visita a la escuela primaria Virginia G. de Anguiano en San Miguel de Allende? Es pregunta, me parece. ¿Recuerdas la visita a una primaria así? Si no, ahorita que Yanis nos explique un poquito mejor la pregunta. Nos dice, saludos Manuel, un gusto haber compartido generación contigo. Es Lupita Ramírez. Nos dice Larisa, qué padre, saludos. Un saludo, Lari, aquí a donde estás, cerquita, supongo. ¿No? Bueno, está bueno. Un saludo a donde sea que estén todas las personas que nos están comentando. Estamos aquí con Manuel Retana, que trabaja en la NASA, es sanmiguelense. ¿Y qué pasó después de la Leovino Zavala? ¿Te fuiste a Estados Unidos a estudiar? Me fui a Querétaro. Yo aquí en San Miguel hacía mucho artes marciales y eso me dio muchísima disciplina y me dio muchas bases para saltar. Entonces me voy a Querétaro, entro a la Universidad del Valle de México en preparatoria con una beca casi completa. Y me voy a Querétaro y agarro el transporte y regresar todos los días a Querétaro. Creo que ese fue el salto más grande que di, salir de San Miguel y saltar a Querétaro. Y yo en esa escuela pues trato de aprovechar todas las oportunidades, los deportes, me meto a todo lo que puedo. Y quería entrar al sistema bicultural, que ese sistema... Estás hablando del TEC de Monterrey, ¿va? No, de la Universidad del Valle de México, en Juriquilla. Sí. Entonces yo... trato de meterme al sistema bicultural, pero el TOEFL no lo pasaba. Necesitas como un 500, ya no me acuerdo exactamente pero no llegaba al nivel de inglés que necesitaba. Entonces, nos daban 2 meses de vacaciones. En aquel tiempo, en la prepa, terminas el primer semestre y me voy a Estados Unidos porque quería aprender inglés. Okay. También en aquel momento había mucha descomunicación con mi papá. La colegiatura era pesada para mi mamá. Somos 4 hermanos. Está pesado. Entonces también como que trato de llamarle a mi papá. Oye, ¿qué pasó? ¿Sigo siendo tu hijo? ¿Qué show? Soy tu hijo, pa. Entonces voy a Estados Unidos por primera vez en mucho tiempo. Yo diría que no lleva 8 años que no iba. Fui muy chiquito. Y regreso para aprender inglés. Mi plan era aprender inglés y como que decirle a mi papá, ¿qué onda? Llego allá.
en la Universidad del Valle de México me elegí como presidente de la preparatoria y gané. Ya tenía todo un comité de prepa. Y ya estando allá, conecto con mi papá un poco. Él me dice, ¿y por qué no te quedas? Y era algo que en realidad no había planteado en mi mente, pero a los 15 años, yo tenía 15 años en aquel momento, dijiste, tengo que tomar esa perspectiva. Y me acuerdo que en karate me enseñaron que las oportunidades solo se dan una vez en la vida y a veces tenemos que saltar. Entonces veía a mi mamá, mi hermano más chico ahí venía, mi hermana más grande estaba en la universidad también en Querétaro y mi hermano más grande pues también quería estudiar y terminar su carrera y yo dije pues podría tal vez yo estudiar acá. Tuve la facilidad de haber nacido allá, entonces la preparatoria era gratis. Entonces dije, ¿para qué estoy haciendo a mi mamá batallar tanto? Me quedo aquí en Estados Unidos, pero fue algo muy fuerte. Tenía toda mi familia en México, se quedó mi familia, nadie vino conmigo, todos mis amigos aquí. En la prepa pues quedé mal porque en realidad todo el mundo me eligió y te fuiste y siendo presidente. Claro. Pero la ventaja es que tuve un buen comité y tenía un secretario que era excelente y él tomó las riendas de eso. Uh-huh. Pero yo tuve que ver y vi que pues sí, las universidades estaban muy padres, vi que había más oportunidades y decido quedarme. Pero sí fue algo muy fuerte y de hecho mi mamá me dijo, regrésate, o sea... No puedo. Entonces empiezo a vivir con mi papá, me va muy bien en la escuela, aprendo muy rápido, me doy cuenta que muchas clases tomé exámenes, me dijeron geografía del mundo, ya lo había tomado en la secundaria, dame el examen, lo terminé. O sea, la escuela era sencilla y trae un nivel de madurez muy grande, pero empiezo a tener muchos problemas con mi papá y empiezo a darme cuenta que ahí había unos problemas más fuertes. Entiendo por qué mi mamá se va de Estados Unidos, entiendo por qué esa relación no funcionó y empezamos a chocar muy fuerte. Uh-huh. Y a tal grado de que un maestro me dice, ¿sabes qué? Deberías ir a corte y decirles qué es lo que está sucediendo con tu papá. No hubo violencia, pero sí hubo ahí un poquito de abuso emocional y yo era un menor, que en México no importa tanto. Ya yo diría que en México ya era como más un adulto, pero en Estados Unidos sí son muy derechos con la edad. Entonces pues sí me metí en un problema porque quería salir adelante, pero no podía con mi papá. Yo sabía que no iba a funcionar eso y tenía esa opción de venir a México y eso fue como muy fuerte para mí. Me enfermé y gracias a Dios tenía una tía en Las Vegas. Uh-huh. Mi primer vuelo en mi vida fue Dallas, Las Vegas. Agarro un avión sin decirle a mi papá. Salto de las Dallas a Las Vegas en mi como cuarto semestre de preparatoria y termino allá en Las Vegas. La preparatoria es hermana de mi mamá y ella me ayudó a yo poder terminar mi preparatoria allá. Llegando a Las Vegas, aplico a 36 becas. De esas 36 becas me dan 12 y con eso yo sabía que no iba a haber dinero de papás. Yo desde que estaba en la UVM sabía que tenía que buscarle y estando en Las Vegas consigo 12 becas que me dan $80,000 y con eso voy con eso pagué mi ingeniería en la Universidad de Nevada en Reno. Dices que tienes dos carreras. Sí, entonces hice mi ingeniería en Reno, Nevada, que es el norte de Nevada por Sacramento. Y después de ahí me voy a Stanford University, donde también recibo beca y estudio allí en Silicon Valley. Wow. ¿Y qué carreras son? La ingeniería en Reno es la ingeniería mecánica. Okay. Y ya en Stanford hice la ingeniería en aeronáutica y astronáutica, una maestría. Y cuando estuve en Reno también fui al Reino Unido de intercambio al Reino Unido en una carrera de ingeniería aeroespacial, pero solo fue un semestre y viví allá en Bristol, cerca de Londres, como a 3 horas de Londres, y allá viví 6 meses. Uh-huh. Oye, ¿cuántos años tienes ahorita? Tengo 30. 30 es años. Un chamaquillo. Estudios en Londres, en Inglaterra, en Bristol, estudios en Stanford, en Nevada, una aventura para hacer su prepa en Querétaro. Entonces, si tú tienes
bueno, si nos están escuchando personas que tengan ahorita la edad en la que estás en prepa, vas a pasar a universidad, no hay nada que te detenga, nada más dale duro. Y si quienes nos están escuchando son más grandes, tienen hijos, pues también díganles a sus hijos que hay buenos ejemplos. Este audio va a estar ahí en News, este video va a estar ahí para que lo puedan escuchar con mucha calma durante las próximas semanas. Y si no, acuérdense que lo subimos a Spotify como podcast. Quienes se están conectando apenas, porque veo que están conectando más personas. Y para darles contexto, estamos con Manuel Retana, de la NASA, pero de San Miguel, de Allende, un sanmiguelense. De corazón, tenemos muchos comentarios, vale rápido. Preguntan que si recuerdas qué maestro estuviste en la Heroínas Insurgentes. Ahorita nos cuentas. Nos dice tu mamá, al parecer, creo que es tu mamá, dice: felicidades, hijo mío, eres nuestro orgullo para la familia y orgullo para San Miguel de Allende. Yo quiero pensar que es tu mamá. Un saludo a la mamá de Manuel. Nos dice... son un chorro de personas dando likes. Perdón, mi hijo lo escribió. La persona que mandó el mensaje que no entendíamos dice: hiciste una visita a la escuela primaria Virginia G. de Anguiano en Nuevo Pantoja, San Miguel de Allende, hasta arriba de Nuevo Pantoja. Primero una videollamada y después una visita. Eres una inspiración para él y está emocionado al ver esta entrevista. ¿Cómo ves? ¿Está ahí su hijo? ¿Sí te acuerdas de esa visita? ¿O? Creo que sí. Es por cómo salía Celaya en esa área. Sí, en esa zona. Sí, me acuerdo. Sí. Un maestro muy metido con sus estudiantes. Y ese maestro literalmente estaba manejando mucho las redes sociales. Hizo que los chavos hicieran como con maché trajes de astronautas. Y fui, hablé con los niños. Fue algo muy padre. Y en realidad me hicieron preguntas. A veces los niños hacen preguntas muy fuertes de ciencia. Entonces estuvo muy padre y conecté con los niños. Mi esposa estaba de hecho ahí también. Sí. Lubianca te manda a decir que eres un ejemplo y que te aman. Me parece que están es mi hablando... hermana. ¿Es tu hermana? Sí. Pues te está mandando a decir... Sí, por eso me ama. No, que no te dé miedo. Oliver te manda a decir saludos. Su mamá nos está diciendo gracias tu mamá por haber leído el comentario, me parece que es así. Ahora mi madre te está mandando también saludos. Ahorita se va a llenar de mamás. No, bueno. Conéctense todas las mamás y mándenle saludos aquí a Manuel Retana. Fernando, un saludo a Fernando, te manda a decir saludos a Manuel. Sus ex compañeros de clase, estamos muy orgullosos de él. Saludos también a mí y a ti, Ana. Uy, también. Te mandamos un saludo hasta donde estés. Pues, a ver, entonces llegas, ¿en qué nos estamos quedando? Llegas a Stanford, la universidad en la que pues, se creó prácticamente el Silicon Valley. El Silicon Valley, cuando apenas era Hewlett y Packard, había poquitas empresas. Por ahí nació, por ahí se fue a vivir más bien este joven Steve Jobs, ¿no? Adoptado, llega ahí con su papá. Y empieza a conocer el tema de la tecnología. Está Steve Wozniak ahí al lado viviendo como vecino y se meten en Stanford porque se hacen amigos de gente de Stanford. Steve Jobs estudió en otra universidad, no estudió en Stanford. Conoce a su esposa en Stanford. Ahí la conoce dando él una plática en Stanford. O sea, es esta universidad llena de estos mitos, de estos grandes hitos también. Luego todos hablamos de Harvard y demás, pero Stanford es, pues muchos dicen, ¿no? ¿Qué fue primero, Stanford, Steve Jobs o el Silicon Valley? Yo creo que más bien es, si no existiría ni el Silicon Valley ni Steve Jobs, si no hubiera una universidad ahí, líder mundial, que crea estos o construye o ayuda a construir estos genios que pueden entrar incluso a la NASA, ¿no? ¿Qué se sintió estar ahí? ¿Qué se sintió estar en ese mundo tan alto, volando tan alto en una universidad que cualquier sanmiguelense ya soñaría con poder estudiar ahí? Yo soñaba mucho con Stanford desde que estaba en Las Vegas. Quería entrar y de hecho no me aceptaron en la preparatoria. Ya en el posgrado me aceptaron y fue un gran sueño para mí. De hecho quería vivir esa experiencia. Entonces en la Universidad de Nevada, Reno no tenía todo lo que tenía Stanford. Creé el primer mariachi porque Stanford tiene su mariachi de Cardenal. Entonces Universidad de Nevada no lo tenía, la mayoría era muy güera. Entonces creé un mariachi en la Universidad de Nevada, Reno. Y también tenían un club de taekwondo de Stanford. Entonces creé el club de taekwondo también en la Universidad de Nevada, Reno. Y todo eso me fue abriendo puertas. De hecho, yo llegué a NASA
cuando estaba en la Universidad de Nevada, Reno. Y eso me llevó ya al Reino Unido, pero ya en Stanford fue un sueño súper... de hecho, yo para entrar ahí lo que hice es que en el verano antes de entrar a Stanford fui a hacer investigación ahí con un maestro italiano, Marco Pavone, y él hice investigación por un verano. Mi tarea era crear un robot que aterrizara en un asteroide y se moviera de una manera como rebotando. Y eso fue mi tarea. Me dijo, tienes 8 semanas, que Dios te bendiga. Y le hice. Tuve que aprender a programar C++, y ahí le hice como pude. Me fue muy bien y le gustó mucho mi trabajo, y él mismo me escribió una carta de recomendación para entrar a esa universidad. Yo entrando ya me sentía Juan Camaney porque ya había ido a Inglaterra, ya había trabajado en NASA algunas pasantías, y llego y el nivel es extremadamente alto. En mis primeras 4 o 5 semanas tomé la clase de Machine Learning, creo que se llama quiero traducir, es aprendizaje automático, le dicen en español, Machine Learning, que es esto de inteligencia artificial y todo. A las 4 semanas estando ahí, sé que voy a reprobar esa clase, lo sé. O sea, ya nunca me había pasado, jamás en mi vida había reprobado una clase. Tuve que salirme del curso para rescatar las otras 2 clases, porque le había dedicado tanto tiempo a esa clase para poderla pasar, que había despedido las otras 2. En Stanford tienes algo que se llama cuatrimestre, que son en 10 semanas tienes que tomar 3 clases de ingeniería. Y me metí a las clases más difíciles porque quería entrar a ese laboratorio de este maestro Marco, y muy bravo. En realidad me fue muy mal el primer semestre y era becado también, entonces afecta mi beca, y yo pensé... Pero pensé, me sentí muy abajo en mi primer semestre, y luego, pero no fui nada más yo. Había gente que venía del MIT, había gente que venía de Michigan, gente de las mejores escuelas de Europa. Yo creo que teníamos a los mejores matemáticos de Francia y de Irlanda, compañeros míos. Todos lloramos. Era muy fuerte el nivel, y yo ya había tomado algunas de esas clases, nada que ver. En Stanford las hacían como 3-4 veces más pesadas. Le llegaron a llamar a ese programa The Hunger Games. Yo entré como estudiante de doctorado, y la maestría era tan brava porque la maestría tenía que sacar a los que no podían sobrevivir al sistema. Entonces hay algo que le llaman en inglés imposter syndrome, o síndrome del impostor. En Stanford hay algo que se llama el síndrome del pato. Los patos, cuando nadan en el mar, en el lago, el pato va muy relajado, muy armonioso. Pero si tú ves bajo el agua, el pato va a una velocidad, está pataleando extremadamente fuerte, y así es Stanford. Todo el mundo se ve que chill, es California, el buen clima de San Francisco, pero todo el mundo no duerme. Yo me acuerdo que nos daban los problemas, 10, 20 problemas en una semana de resolver. El día siguiente yo llegaba con el tutor para que nos pudiera ayudar con el problema 2, 3. Hay tutores ahí. Ya había chavos que habían terminado todo el formulario en una noche. Venían a checar sus respuestas. No venían a que les ayudaran, venían a checar si estaban bien para ya entregarla. Segundo día. Nos daban una semana y ellos en el segundo día ya habían acabado. Era un nivel muy alto. Competitivo, y ¿no? en realidad me hizo muy humilde. Me sentía muy fuerte entrando a esta escuela, y me dio mucha humildad. Mi segundo semestre tomé clases un poquito más tranquilas. Me enfoqué mucho en robótica, que es muy fuerte que yo tengo, y me fue mucho mejor. Saqué mi primera A más. Mejor calificación, pero sí, el primer semestre sí y casi pierdo mi beca. Luego entrando. Pues a mí lo que me sorprende es que, por ejemplo, había en los comentarios cuando pasamos tu entrevista y todo, que decían, no, pues sí, es que es pues claro, cuando tienes todos los privilegios logras llegar a la NASA, pero hoy estamos escuchando una historia que no tiene privilegios. Le peleaste muy cañón para poder llegar a donde llegaste, para poder estar en donde estás, y que también nos encantará escuchar qué haces ahí en la NASA y qué hiciste en esta última de las misiones, que
pues todo el mundo estuvo como atento a lo que estuvo pasando hace... ¿Cuántos días? ¿Cuántos días fueron los de Artemis? 10. Hace 10. Bueno, ¿y que cayó cuando ya llegaron aquí? Llegaron hace... ¿Hace qué, una semana? No, menos, ¿verdad? Fue el 11, ¿no? Sí. O sea, y que platiques cómo fue que tú participaste en eso, o cómo participas tú en esas misiones, para decirnos que realmente ya nos contaste que no fue fácil, pero hoy estás feliz de estar seguramente ahí trabajando, ¿no? Fue algo chistoso. Como yo les decía, quería hacer un doctorado y al final no me salió. Tuve que terminar mi maestría. Exacto. Me fue bien. Terminé mi maestría en COVID en el 2020. Y en ese momento, mi jefe de NASA, yo era de robótica, especializado en robótica, y mi jefe me dice, ya contraté a otra persona, es igual que las plazas de México en gobierno, solo hay una por año. No agregan mucha gente, entonces el de robótica me dice no te puedo contratar, me voy a graduar y tengo que, por el programa en el que estaba de NASA, de pasante, tengo que empezar a trabajar en el año de COVID. Entonces empiezo a entrevistar aquí, empiezo a entrevistar acá y me dicen sistemas de soporte vital están contratando. Y project managers, yo nunca había sido project manager, que es gerente de proyectos, llevas presupuestos, llevas horarios, es un trabajo que yo te puedo asegurar es de carrera media, de 10, 15 años de experiencia siendo ingeniero, agarras ese tipo de puestos. Entonces entrevisto y me empiezan a hablar un poquito, me hacen preguntas como ¿cuáles son las cosas más difíciles que has tenido trabajando en equipo? Si les expliqué de una situación que tuve en NASA con explosivos, en donde nadie quería trabajar. Un equipo decía, ¿sabes qué? No saben hacer las cosas, y otro equipo también, y todos aventándose. Y yo dije, ¿saben qué? Ya me cansé de hablar por teléfono, vamos a sentarnos todos y vamos a resolver cómo vamos a hacer 65 explosiones en un mes. Es todo lo que tenemos. Lo senté, nos mentamos poquito, ya después nos pusimos de acuerdo y avanzó. Y hicimos los explosivos y me dijeron, creo que tienes lo que se necesita. Entonces yo no sabía a qué se referían. Entro a ese grupo y la mayoría de mis compañeros llevan 15, 20 años en NASA. Yo ya llevaba 5, pero como pasante, haciendo robótica, nada que ver con sistemas de soporte vital. Tuve 3, 4 años para agarrar la onda. Y en una de esas me toca crear unos filtros. En lo que me dedico en sistemas de soporte vital es en mitigar incendios. Cuando tú vas en una nave espacial hacia la Luna, en el Apolo 1, 3 astronautas fueron calcinados dentro de la nave Apolo 1 porque se usó oxígeno puro en la nave en una prueba, ni siquiera fue cuando fueron al espacio, en una prueba ellos quedaron calcinados porque no podían abrir la escotilla y hubo un cortocircuito dentro de la nave y quedaron muertos en una prueba de NASA y NASA los mató. No hay otra forma de decirlo. Desde ese momento empezamos a tomar muy serio la lucha en incendios de las naves, cambiamos la mezcla de gases, ya no metemos oxígeno puro y nos enfocamos mucho en qué materiales usamos, nada flamable, nada que sea algodón, cosas así, y nos dedicamos a crear sistemas que extraigan todo el humo si hay un incendio y sistemas que le den respiración inmediata a los astronautas si llegaba un incendio, porque apagarlo es el primer problema. Después de apagarlo queda todo el humo y no puedes abrir la ventana, estás en el espacio y tienes que mitigar ese, y es muy nocivo. Entonces tienes que, en NASA lo que hice, ya viendo a mi trabajo que hice específicamente para Artemis 2 y Artemis 3, con mis manos, literalmente creamos esos filtros, utilizan unos químicos que son como polvos que remueven CO2 y cuando hay un incendio hay gases que son ácidos que también tienes que remover y también queda mucho como ceniza pero con agua porque apagamos el incendio con agua. Entonces todo eso tiene que ser filtrado para que no vaya a los sistemas de oxígeno porque también puedes llenar todos esos sistemas que le dan vida a los astronautas de ceniza y ya no jalan y pues se mueren también. Entonces yo creé un filtro de 8 kilos cada misión va a llevar uno de esos filtros y remueve
el humo de la nave si llega a haber un incendio. También llevamos 4 máscaras, una para cada astronauta, y de hecho mandamos una quinta por si una se rompe, que tengan contingencia. Y esas máscaras son respiradores que tienen 2 filtros que les dan oxígeno a sus pulmones, y tienen prefiltros que no dejan que el agua entre, porque el agua de hecho contamina los filtros, entonces tienes que filtrar lo que va a filtrar el filtro. Es mucha filtración. Entonces tenemos también sensores de humo como los de tu casa, pero más para una nave. Para una nave espacial, le metamos más billete. Y por ejemplo, ese filtro que les hablo, el grande de 8 kilos, $250,000. Uno, pero en realidad el proyecto cuesta alrededor de 5 millones. Entonces, mi trabajo como project manager es, me dan un presupuesto de 5 millones, yo agarro un contrato, voy con contratista, les digo, vemos cuándo va a despegar el cohete, y de ahí yo hago un horario de qué se tiene que hacer, cuáles son las pruebas, porque no nada más lo creas, tienes que calificarlo, tiene que poder resistir la vibración del cohete, tiene que poder resistir el calor de vivir en el espacio. Entonces tienes que ponerle muchísimas pruebas para que pueda ir al espacio y también para que pueda hacer funcionalmente lo que necesitas que haga. Entonces eso toma mucho tiempo, hay muchas fallas, de hecho tuvimos muchas fallas con ese filtro, y al final pudimos hacerlo. Después creamos estas máscaras. Y en una misión en la estación espacial, estas máscaras se rompen. El astronauta Frank Díaz se la estaba poniendo y le cambió unos filtros, y estas máscaras se rompen en órbita. Ya las habíamos creado para Orión, para la misión Artemis 2, como 3 años antes de la misión. Ya estaban creadas, ya estaban listas, empaquetadas. Y este astronauta usa la misma máscara, pero en la estación espacial. Se dan cuenta que están rotas. Estaba sentado en el laboratorio porque nos mandan a abrirlas. El programa de Orión nos dice, ábranlas, puede que estas también están ya dañadas, y abrimos máscara tras máscara, rota de una pieza de la máscara interna que no se podía ver, tenías que como escarbarle. Entonces tuvimos que rediseñar la máscara 2 años antes del lanzamiento, volverlas a cualificar con los programas, y después construirlas. Y eso fue lo que hice el año pasado. Ir a California, viví medio año, vivo en Houston, con mi esposa, nos fuimos a California por 6-7 semanas, y viviendo en 2 ciudades, coordinando todo, mandando a la gente, acelerando todo, coordinando con los inspectores que vinieran a hacer las pruebas, que manden el equipo para acá, y llevando el presupuesto, no pasarnos del dinero que nos dan, pero también todo. No me puedo retrasar una semana porque el cohete no me espera. O sea, si yo no lo hago, les voy a dar máscaras rotas a los astronautas para su misión a la Luna. Entonces tengo que estar ahí, y obviamente no nada más tienen que funcionar, pero si hago algo mal, se mueren. Si llegan a usar este equipo y no jala, entonces hubo pruebas en donde se rompió la máscara en la prueba, y tengo que ir con jefes del programa y decirles, está bien, esta máscara se rompió, pero se rompió por esta manera, y tengo que defender todo eso con ingenieros que llevan 30, 40 años en NASA, y ven a este mexicano que dicen qué onda, pero tengo que explicar, se le rompió la mascarita, y tranquilamente explicarles cómo la prueba sucedió, por qué se rompió, y al final, en septiembre 26, entregué todo el equipo. Fui a entregarlo a un almacén donde ya lo llevan al cohete, y todo salió perfecto. Ya. 4 meses antes del lanzamiento, que estaba programado en enero, pero se retrasó a abril, ya teníamos todo listo. De hecho, me promovieron en mi trabajo porque aguantaste mucha vara, no manches. Porque fui el único que entregó antes de que se acabara el año fiscal. El año fiscal también, allá tenemos un presupuesto que no puedes gastar ya en el año fiscal que viene. Entonces todo terminó en septiembre. Subí mucho de peso, mucho estrés, pero salió. Pero salió. Me dijo, tengo un compañero de origen mexicano, pero es del Paso. Teníamos que llenar unos documentos. Me tenía que firmar el jefe del programa de Orión un documento. Se tarda 2 semanas usualmente. Lo hice que lo firmara en un día. Fui a su oficina, me senté ahí y le digo, no me puedo ir de aquí, si no esto se retrasa y los astronautas están en peligro. No me voy a ir de aquí. ¿Lo firmas o no lo firmas? Me dijo, déjame lo reviso. Ahí me quedé. Ya me lo firmó. Y dijo, Manuel, jamás había visto que quisieras que un jefe de programa. Le digo, yo ya estoy hablando ni por el programa, ni por mis jefes, me vale quién es el jefe. Yo estoy viendo por la vida de los astronautas. A mí me vale un comino si eres el director de NASA o si eres amigo de Trump, me vale esto que firmes esto, porque si no, no podemos avanzar. Pero bueno, no nada más que lo firmes, que revises que todo esté en regla. Uh-huh. Qué maravilla, es increíble la cantidad de cosas que haces. Bueno, ni le entiendo.
pero seguramente es como mascaritas que llevan ahí los astronautas, porque vemos que están llenos de equipo. Los vemos. Bueno, este es solo si hay un incendio. Sí. Y esto es solo si hay un incendio, todo el equipo, toda la preparación que se tiene que tener si hay un incendio. O sea, muy probablemente normalmente no hay incendios, ¿verdad? Normalmente no. NASA se tiene que preparar para cualquier motivo, pero si lo hay, es la única cosa que les daría vida. O sea, no hay otra forma de mitigarlo y tienes que mitigar cualquier tipo de riesgo. Tenemos otra vez muchos comentarios, mi estimado. Está la gente buscando hablar contigo. Mandan saludos desde Dolores Hidalgo, Rafael Trejo. Un saludo, Rafael. Nos dice Paul, Ana está pendiente de nuestra entrevista para UNESCO. Yo di clases a su hermano Onésimo en la secundaria de Lubino. Yo era un joven maestro en el 200009. Los que te dieron mala reputación. Los que te dieron mala reputación. No, era el de buena reputación. Era el de buena reputación. Tu mamá dice que eres muy inteligente. Pues sí. Sí. A la señora un saludo. De tal palo, tal astilla. Su esposa está comentando que a qué hora va a llegar a casa. Luis nos manda a decir que fuerte abrazo, Manuel, que eres un ejemplo para niños y jóvenes y admiración de los adultos y que superaste los obstáculos y no declinaste y lograste lo que querías. Entonces, Luis Rodríguez. Hoy sí voy a dar un poco de apellidos. Normalmente trato de no darlos porque estamos hablando del sultán, pero pues hoy está tranquila la plática, entonces hoy sí doy apellidos nada más para que él sepa de quién vienen, ¿no? Paul Martzdi dice, quisiera fuera a dar una plática a mi telesecundaria, pásanos tu contacto. Bueno, pues ahí en el pásanos en news y ya luego comentamos con él para ver y ponerse en contacto, para no dar números porque luego los extorsionan. Aranza nos dice, wow, qué buenas anécdotas, gracias por compartir las saludos y qué orgullo estar escuchándote. Ay Dios, es que son muchos likes. Lo que pasa es que cada vez que le dan like aparece como si fuera un comentario, pero nada más es un like y son muchos likes. Y por eso me cuesta trabajo llegar a los comentarios. No, sí sé que hay más porque me sigue apareciendo aquí. Demuestra su conocimiento y empeño en su trabajo. Felicidades, nos dice Gustavo Mata. Y José Felipe Olalde también te manda saludos. No manches, ¿cuántos likes? Son muchos tremendo. Likes. Es que aparte yo creo que es una historia muy motivacional, muy inspiradora. De verdad, yo cuando alguien a mí me dijo, ¿ya viste lo que hizo Manuel? Y yo, ¿quién Manuel Retana, ya habías escrito de él en alguna ocasión, ¿no? Que fue como en el 2020. Creo que estabas haciendo tu pasantía o algo así, ¿no? Yo le dije ¿dónde están? Dice, no, él está en la NASA. Hicimos algo muy breve de que tú estabas allá, de que habías estudiado en la Liovino, pero hoy que vi y cuando estábamos checando lo que habías hecho y dije, wow, sí se metió con Artemis, sí les hizo para que tomaran, para que respiraran, o sea, estuvo súper metido y aparte el mundo estaba enteradísimo de lo que estaba pasando en el cielo en ese momento, bueno, en el universo. Ya, sí, porque ya pasó el cielo, ¿no? Conozco a los astronautas, conozco a Víctor, conozco a Cristina. De hecho, Cristina fue a la estación espacial y le tuvimos que medir una máscara porque tienen que medir en cada persona, entonces su cuello es particular y tenemos que ver que sí les quede porque es riesgo. Si la máscara no cierra, pues puede entrar humo por ahí y se pueden asfixiar. Entonces, conozco a Jeremy vino a checar el filtro y ponerlo en un mock-up que teníamos ahí en NASA. Entonces me tocó verlos. Son humanos. Yo sé que son astronautas y van para allá, pero algo bonito de ahí de Houston es que en el centro espacial vas a comprarte una hamburguesa y ellos ahí también comen. Y son personas normales. De hecho, con Víctor, una anécdota que tengo es que allí tenemos un centro recreacional para empleados, que mi esposa ha ido muy, muy seguido, y ahí nos daban clases de salsa. Entonces fui a la clase de salsa como buen mexicano a mejorar, porque en la salsa son más o menos, no soy tan bueno. Deberías de llevar cumbia. Sí. Entonces Víctor estaba ahí con su esposa, estaba tratando de aprender salsa, pero sí le costaba mucho trabajo y yo como que más o menos podía dar los vueltos. Dije, por primera vez en mi vida tengo una habilidad que un astronauta no tiene. ¿A ti también te gusta la salsa? Sí, un saludo a todos los bailadores de salsa. De salsa. Sí, y aparte es este tema de que puedes, como dices tú, son gente normal,
que tú te los encuentras, pero que para nosotros parecen inalcanzables, porque dices, no manches, ellos van al cielo, se pasan las nubes, se van más para arriba, ni siquiera imaginamos a dónde van, y tú les ayudas a que traspasen las nubes, ¿no? Y es algo muy increíble, pero también, por ejemplo, Víctor nos dio una plática cuando era pasante y nos dice, todo mundo quiere que yo vaya a la luna y yo quiero ir. Los únicos que no quieren que yo vaya son mis 4 hijas y mi esposa. Porque cuando yo me subo, era piloto de guerra antes de ser astronauta, no saben si vaya a regresar. Todo el mundo quiere tomarse fotos, autógrafos conmigo. Mis hijas, cada vez que les recuerdo eso, es porque no sabes. Y tienen esa plática. Los astronautas tienen esa plática con sus hijos de, ¿saben qué? Todo está visto a que va a salir bien. Los ingenieros le han echado muchísimas ganas, pero NASA, en la historia de NASA, los 50 años que lleva, han fallecido alrededor de, fueron 8 y 3, alrededor de 19 astronautas, cuando todo parecía bien. Entonces es algo que no te perdona, y una vez que prendes ese cohete ya no hay marcha atrás. Entonces es algo muy peligroso para ellos. No piensan en eso. Si pensaran en eso, yo creo que no iban. Pero en realidad sí. Por ejemplo, Reed era viudo. Su esposa falleció como 2-3 años antes de que ellos fueran a la misión. Y era el único papá de las niñas. Entonces es un sacrificio muy grande de ellos y de sus familias. Y son cosas que la gente pues no piensa tanto. Te quieres tomar la foto con el astronauta, pero son sacrificios grandes. Y tampoco no hacen una millonada. La gente piensa que hacen millones de dólares. En realidad les pagan muy bien como empleado público, pero es un trabajo de gobierno. Yo diría $160,000 a $180,000 anual, que suena mucho, pero en realidad no es... Están poniendo literalmente su vida en la línea. Y podrían no regresar. Podría salir algún cálculo mal, se van al infinito y no regresan, pierden la Tierra, se calienta la nave y le entra fuego porque ha sucedido, el cohete se desvía y se va a otra trayectoria. Tenemos muchísimas contenciones de cómo mitigar esto, pero la posibilidad existe y no es cero. Los ingenieros trabajamos bien, pero hacemos simulaciones. No es realidad hasta que no lo haces. Y esta era la primera vez que usamos esos sistemas de soporte vital en toda la historia. Mucha responsabilidad encima de ti, Manuel. De todos, de todos. Y no, en realidad cuando firmamos esos documentos, estás firmando la vida de una persona. Y esa es la carrera de ingeniería, es así. Por eso es tan difícil, por eso nos hace llorar, por eso lloré en Stanford. Pero tiene una razón de por qué, y abogados también, otras profesiones, en el momento que tú firmas ese documento, estás cerciorándote que todo fue revisado, que todo fue checado, que todas las pruebas salieron bien, que tú estás dando como ingeniero tu opinión técnica de que todo está perfecto. Pero estás llevando a la vida de una persona, porque si no sale bien, matas a alguien. O sea, esa es la realidad de ser ingeniero. O sea, todo mundo, o sea, tú tienes, por ejemplo, acercamiento al cohete o así, o hay zonas súper restringidas que no todos llegan. Yo trabajo en la cápsula, en Orión. En la cápsula, en lo que va hasta arriba. Sí. Los que trabajan en el cohete son los de Kennedy y lo van construyendo en Marshall, que es allá en Alabama. Construyen ahí las partes y ya lo arman en Kennedy. Y la cápsula Orión también, de hecho la arman en Colorado y ya la llevan allá a Kennedy. Y lo que nosotros hacemos es poner las cosas que van en la cápsula, los trajes naranjas y todo eso. Eso lo armamos y lo mandan ya. Pero nosotros no lo podemos. De hecho, tienen un contrato. Gente especialista que sabe cómo acomodar, cómo cerrar la bolsa, todo. Los ingenieros... hay mucha calidad. Todo lo que va al espacio, desde que sale de la mina, literalmente es un metal, desde que sale de la mina hasta que lo ponemos en el cohete, está revisado. Hay firmas, hay presencia, hay gente de calidad que está checando. Es extrema. A veces es tonto. Literalmente paré una de las máscaras porque cuando firman los documentos tienen que ir con un plumón que ha sido revisado desde que nos lo vendieron. El plumón para firmar la etiqueta de la máscara tiene que ser
revisada y tenemos que saber dónde viene, porque ha sucedido. Una vez un astronauta se iba a ahogar, es un italiano, Luca Parmitano, que está en una caminata espacial, le sale agua por atrás de su traje y se le empieza a llenar en los ojos y casi se le va la boca y fallece en órbita el astronauta, pero iba a fallecer, no sucedió, pero fue muy riesgoso y todo se remonta que 5 años antes, en vez de usar agua still water, no sé la traducción, agua destilada, perdón, que tiene un grado muy alto en NASA. En vez de usar eso, el técnico usó agua normal de la llave, que tiene más minerales. Y eso creó tapó esa línea, y esa línea hizo que el agua que enfría los cuerpos de los astronautas se tapara. Y eso pudo llevar. Entonces, para nosotros, cuando tú mandas algo al espacio, es como si lo mandas al fondo del mar. No va a regresar. Entonces, tenemos que saber todo lo que sucedió. Y siempre creamos como lo que mandamos al espacio y otros equipos que son idénticos en la Tierra para poderlo probar. Si algo pasa, sabemos cómo fue creado. Y tienen que ser el mismo día, con el mismo pincel, con el mismo técnico. Todo es extremadamente. Y ahí es donde está la magia. La calidad que tienen es extrema. Sí, claro. Y si alguien tira la máscara, ahí se acabó la vida de esa máscara y tenemos que escribir todo. Entonces sí es muy estricto, extremadamente estricto. ¿Y ustedes diseñan, o sea, la máscara de cero? Trabajamos con contratistas en California, en una compañía que se dedica a eso, que crea máscaras para los voladores de casas estadounidenses. Ellos crean los cascos para ellos, pero también nos han trabajado para nosotros. Lleva la relación con ellos muy buena, ellos la crean, pero nosotros la calificamos. Ya crean ellas la máscara y nosotros tenemos que ponerlos en pruebas de calor, pruebas de vibración, pruebas de funcionales. Ponemos un astronauta, lo metemos en humo y cosas así para ver si jala y todo eso. Pareciera que es como una película, ¿no? Sí. ¿No? Tal cual. Oye, ¿y dónde ves tú la parte que es en vivo y en tiempo real? ¿Tienes que estar en una oficina especial para que si pasa algo tú les puedas decir, agarra la máscara y haz tal cosa? ¿O en ese momento que ya está empezando a lanzarse la misión, tú ya te puedes relajar? ¿O cómo es? Conmigo, como gerente de proyectos, mi trabajo termina 4 meses antes del lanzamiento. Uh-huh. En el sentido de que yo califico el equipo, lo creamos. Bueno, creamos el contrato, agarramos la gente que lo va a trabajar, creamos el equipo, hacemos todas las pruebas, que eso dura hasta 5 años, y ya de ahí lo entregamos literalmente al cohete, ya lo ponen en el cohete. Yo puedo revisar y decirles cómo exactamente lo necesito que lleven en la nave. Y de hecho estaba yo me podrían haber llamado en cualquier segundo, si llegan a usar ese equipo. No lo usaron, o sea, no me hablaron. Pero como también estaba con mi hijo, acabo de tener un bebé ya tiene 8 semanas, me dan vacaciones de paternidad, entonces no. Pero si hubiera estado en NASA, sí me hubieran mandado a un grupo que se llama MER, ahí en el Centro de Control de Mando en Houston. En el MER es el Mission Evaluation Room, puros ingenieros especializados. A esa gente a quien yo le respondo se llaman System Managers, y ellos son dueños de ese sistema de soporte vital, y ellos son los que están sentados ahí resolviendo problemas. Si algo sale mal, por ejemplo, el baño se descompuso, ustedes ven eso en la República, pero en Houston hay como 40 ingenieros que están viendo el baño en Houston y están tratando de ver qué está sucediendo y están tratando de crear nuevos procedimientos para que el astronauta sepa, y luego ya se lo mandan al astronauta que va a hablar con ellos y ya así se comunican y una friega. Sí, es como una película. Pero me sucedió eso en ISS, sí fue muy real, porque cuando se rompe esa máscara en órbita, literalmente estaba yo en una clase, en una capacitación, y me dice mi jefa, te tienes que salir. Y yo dije, ¿qué sucedió? Era una capacitación muy importante, y me dice, no, acaba esto de suceder en el espacio, te necesito que vayas allá, saquen todas las máscaras, encuentren todas las máscaras que están en el centro y vamos a ver qué pudo haber sucedido. Y tuve que ir al centro de control de mando todos los días, tuvimos varias juntas con ellos, y literalmente estoy ahí con mis ingenieros checando máscaras, tomándoles rayos X, CT scans, todo, tratando de procesar la data, unos viendo aquí y manejando todo eso. Unos escanean, otros procesan, otros hablando, todos los ingenieros, y nosotros hablando con el programa, hablando con los astronautas, y los astronautas igual van allá en órbita viendo todo
todas las máscaras, qué es lo que sucede, cuáles están rotas, cuáles no, por qué, viendo todos los documentos, por qué se rompió, qué material usamos, qué falló, yendo creo que tuve que revisar documentos de hace 15 años, viendo toda la documentación, viendo qué falló y haces unas ramas con todo lo que pudo haber sucedido mal y te mandas a 5 ingenieros, quiero que cheques estos problemas, quiero que cheques estos problemas, quiero que cheques estos problemas, y cada quien, como si fuéramos FBI, haciendo pruebas, como si estuviéramos resolviendo un crimen. Y con el astronauta arriba, con el y ellos también mandándonos información, fotos de ellos. Mira, yo le tomé foto así y acá le tomamos foto así. Bueno, pues encontré una forma mejor de tomarle fotos y nos vamos comunicando así diario. Órale. Seguimos con muchos comentarios. Vale. Ginio, ya llegó Ginio. Ginio era el del otro día, amigo Isaí. Ginio sí fue Ginio. Ginio ahora nos está diciendo que Ginio se nos puso un poquito difícil el otro día. Nos dice Ginio, una felicitación al chavo. Pues Manuel, te manda al chavo, al doctor. Una felicitación a Manuel, que News sigas haciendo este tipo de programas y dejes de pegarle al sultán, porque siempre es lo mismo. Pues, ¿cómo ves a nuestro Ginio que no le gusta que le pegues al sultán? No le gusta que le peguen a él. Te manda a decir tu hermana que jamás te rendiste, Manuel, desde que era un niño demostró que su disciplina lo llevaría lejos. No, tu familia hoy está muy orgullosa de ti, como debe ser, porque sí tienen muchos motivos y razones para estar muy orgullosas y orgullosos. También tu mamá dice, demasiado disciplinado, que nos movía con disciplina a los adultos. Esta una buena historia de lo que hacías para que todo el mundo fuera muy disciplinado. Ay Dios, es que sí te están dando like, pero como no había visto yo... Oigan, ¿y por qué cuando vienen políticos no dan tantos likes? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué les saben que no hacen lo mismo que con Manuel? Nos dice aquí Vicky, muchas felicidades por tus logros, Manuel. Coquina dice, ojalá que sea inspiración para muchos niños. Yo creo que sí eres una inspiración para muchos niños. Yo creo que sí deberían de aprovechar que va a estar aquí un ratito para invitarlo con los chiquillos, ¿no? Yo creo que platicar con él y que escuchen estas historias, seguramente como nosotros estamos sorprendidos imaginando cómo estás tú con 40 ingenieros tratando de resolver el tema del agua en un casco, o sea, en una máscara. ¿Te imaginas a todos los niños viendo cómo puede ser un traje espacial? Estas historias que parecen de película, pero no lo son. Tú trabajas en eso. Tú has visto los cohetes, es más, tú estuviste en la cápsula, que todos vimos aterrizar así en el agua. O sea, eso es tener algo tan cerca de ese gran evento que hubo en el mundo. Y tú estuviste tan cerca y estás aquí sentado con nosotros y de verdad yo sigo sorprendida de que estés aquí y te estoy muy agradecida, de verdad. Se nos está acabando el tiempo y sí me gustaría que esta entrevista quepa dentro de Cascabel y no la tengamos que cortar allá. Yo voy a editar para que quepa, no pasa nada, pero si pudieras pues, ir cerrando con tus comentarios finales, lo que le deseas a las personas sanmiguelenses, el cómo te sientes sanmiguelense tú también, ya esas reflexiones que de donde sacamos mucha carnita. ¿Cómo ves? Claro, bueno, lo más importante es que tenemos que recordar que lo valemos, que sí tenemos la capacidad. Yo me sorprendí en una conferencia que fui a California porque conozco a un ingeniero que le dan un reconocimiento de NASA, es hispano, y me dice, ¿te gustaría trabajar en NASA? Y yo jamás pensé que eso era posible para una persona como yo. En realidad no estaba en mi mente, o sea, sí tenía ese sueño, pero no sabía que yo podía. Entonces es importante que se digan a sí mismos, yo puedo. La palabra no puedo debería de ser cancelada de su vocabulario. Pueden llegar hasta tan lejos como lo deseen. El camino no es derecho. Va a haber, les digo, apliqué a 36 becas para irme a mi universidad. Solo me dieron 11, 12. Muchos nos. Yo estoy acostumbrado al no. Soy la persona que más nos ha recibido en la vida. De hecho, para aplicar a NASA, apliqué 12 veces. Y hasta la 12ª vez me dieron la entrevista. Y me dieron 2 entrevistas. La primera no gané. Hasta la 12ª vez ya trabajé en Houston. Entonces les van a decir que no. Pero ustedes tienen que saber dentro de ustedes que en realidad
Eso es para ustedes. Ustedes tienen que plantearse ese futuro, ver a sus papás cuánto le friegan, tener un plan, tienen que llegar a ese plan y ejecución. La ejecución es lo que me hace diferente. Yo hablo con muchos ingenieros que me doblan la edad. Me ven joven, me ven con cara de niño, me ven mexicano, que el inglés lo manejo bien, pero con acento, claro. Y dicen, ¿este chavo qué? Pero empezamos a platicar, empezamos a contemplar y ven que soy bravo y que soy... a veces he tenido problemas porque los mexicanos somos muy movidos y me ha sucedido en momentos que he tratado me dicen, va a tardar una semana en arreglarse este problema, en 2 horas lo arreglamos, porque así somos los mexicanos. De donde sea, le encontramos y tenemos el valor. El mexicano es de las personas más talentosas. En Estados Unidos arrasamos con todos los problemas que se nos enfrentan. Tristemente el mexicano se enfoca mucho en la construcción, en la jardinería, pero si tú pusieras a mexicanos en la ciencia, en la tecnología, liderando empresas como Apple, en Silicon Valley, el mundo sería completamente diferente, pero no la creemos. Yo a mi papá, que le tengo mucho respeto, terminó el tercer año de primaria porque tuvo que ponerse a trabajar como muchos mexicanos. Una vez él me enseñó una multiplicación. Multiplicó 2 números y me dijo, ya está. No entendí qué era eso. Cuando él termina esa multiplicación, él hizo que el techo de una casa en Estados Unidos, que es de madera, todos los arcos alinearan con 2 multiplicaciones. Jamás he visto un arquitecto que haga eso. Esta persona con tercer grado de educación literalmente multiplicó, hizo 2 multiplicaciones y sacó no sé qué cálculo y pudo. Yo vi cuando la casa se unió en el centro, una persona que en realidad no tuvo educación formal, pero que tenía un ingenio, y así somos los mexicanos, y todos los mexicanos podríamos llegar ahí. Solo tenemos que crear ese camino, tener ese plan y creérnosla, porque si no te la crees tú, nadie te la va a creer. Si yo me siento con esos ingenieros de Orión y no creo en lo que creo, te comen. Los ingenieros de NASA, he salido llorando de ballrooms, que como le llaman allá. Te tienes que creer tu historia y tienes que tener información, no nada más inventártela. Tienes que tener la seguridad, tener los cálculos bien hechos y pararte ahí y decir, ¿saben qué? Se puede y no importa que sea, y con mucho orgullo de San Miguel, ¿no? Y que seguramente hay uno también en los comentarios que hacían en la entrevista, decían que había alguien que te había robado tus tazos y que te los iba a regresar. Entonces ya está aquí, pueden regresarle los tazos. Y de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí. No sabes qué orgullo nos da que nos hayas platicado todo esto, que era pues literal una gran historia que teníamos que contar. Y que cuando la hicimos, dijimos, wow, que sería espectacular que vinieras a contarla tú, y estás aquí. Y de verdad es un placer y un gran orgullo que estés aquí, y un orgullo para todos los sanmiguelenses, que hayas recorrido sus calles, que hayas ido al karate por aquí cerca, me decía. ¿En dónde era? En Éxtasis, ahí tomaba clases. En aquel tiempo mi profesor le permitían dar clases ahí. Ya ven, entonces estuvo recorriendo las calles de San Miguel, estuvo en escuelas públicas, no estuvo en privadas, y le costó mucho trabajo llegar a donde está. No tuvo privilegios para todos los que dijeron que tenía privilegios. Y llevamos a José Alfredo a la estación espacial, es lo que te damos. ¿Cantaste ya? Tengo un mariachi en la NASA, puros empleados de NASA, y ahí tocamos mucho de José Alfredo. José Alfredo. Claro. No, bueno. Deberías de pasarnos unas fotos de... Tengo fotos, sí. Claro. No, entonces ya... Luego las publicaremos en el news. Ahí la vamos a publicar al mariachi de la NASA, donde... Tú lo hiciste, ¿verdad? ¿Lo fundaste? Sí, Mariachi Celestial. Entonces ya luego les pasamos las fotos del mariachi en la NASA, que está fundado aquí por nuestro invitadísimo especial hoy. Pues Manuel, muchísimas gracias por haber estado aquí. ¿Algo más que quieras decir ya para cerrar? ¿Algún saludo que quieras mandar? Sí, no, en realidad decimos que fue Manuel. Toma toda una comunidad, maestros que me han apoyado. Yo veo a la docencia como una de las tareas más importantes de todo el mundo. El dar, el crear esos frutos. A mi mamá
La gente me pregunta cuál es tu ídolo. No es un científico Nobel. En realidad es mi madre. Mi madre ha hecho muchos sacrificios por mí, por mis hermanos, las mamás mexicanas, de todo. Si yo le dedico una victoria a alguien, es a mi madre, a todos los sacrificios que he hecho. Mis hermanos que siempre han estado ahí a pie de cañón, que vinieron a mis graduaciones, que estuvieron en mis torneos de karate, que estuvieron ahí empujándome, que cuando yo quería flaquear allá en Stanford me decían, échale ganas, aunque sabían que estaba en cañón, porque vivir en otro país fuera de México es algo muy cañón y muy, muy duro. Te pierdes todas las fiestas, te pierdes todas las convivencias, los bautizos, a veces los nacimientos de tus sobrinos. Es pesado y es mucho sacrificio, es la otra cosa, pero mucha dedicación a la gente de México, de aquí de San Miguel. Yo aquí crecí, aquí me forjé y llevo muy bonitos valores. Amo esta ciudad y en realidad me impulsó a llegar a donde yo quería llegar. Pues bueno, ya con eso ahora sí terminamos, Ana. No, pues muchísimas gracias por acompañarnos y sí, vamos a tener más historias de estas. Habrá más historias de estas. Y pues por ahora les deseamos un excelentísimo resto de la semana. Adiós.